Con celestial armadura en la tierra entraré, la batalla es de nuestro Señor. Y no hay armamento que nos pueda herir, la batalla es de nuestro Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Y cantamos, con poder, fuerza y honor al Señor. Y al venir la corriente de tanta maldad, la batalla es de nuestro Señor. El poder de su sangre es modelo de amor, la batalla es de nuestro Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Y cantamos, con poder, fuerza y honor al Señor. Si el enemigo te ataca, no tengas temor, la batalla es de nuestro Señor. Tu redención ha llegado, que tengas valor, la batalla es de nuestro Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Y cantamos, con poder, fuerza y honor al Señor. Cristo, te adoramos y te alabamos por siempre. Cristo, te adoramos y te alabamos por siempre. Porque en la Santa Cruz moriste, redimiendo al mundo. Cristo, te adoramos y te alabamos por siempre. Cristo, te adoramos. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. A tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios para ti. Un programa en el que la palabra de Dios es proclamada, presentándote una variedad de temas doctrinales, morales, alentadores y devocionales para la edificación del espíritu y para fortalecer tu relación con Dios. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión. Reciban los saludos cordiales de su servidor Juan Abanto y también de parte de la Iglesia de Cristo en Villa Alejandro. Es un placer para nosotros nuevamente hacer esta transmisión y seguir con nuestro estudio bíblico, seguir con nuestra conversación acerca de cómo construir una mejor versión de nosotros. Por supuesto, con la ayuda de Dios, con la ayuda de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Les pedimos que nos acompañen en una oración y luego de esta oración estaremos dando inicio a nuestra clase bíblica programada pues para esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta oportunidad te damos gracias por el descanso y por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias también por tu palabra que siempre nos instruye y nos hace saber tu voluntad. Gracias por tu palabra que nos provee de sabiduría y entendimiento para que nuestras vidas día con día sean mucho más agradables delante de tus ojos. Te pedimos por favor que nos ayudes en nuestras vidas personales como en nuestras vidas espirituales a hacer siempre lo que es correcto, hacer siempre tu voluntad. De manera especial te pedimos por favor por nuestros hermanos, por nuestros familiares y por nuestros amigos, quienes de alguna u otra manera, Padre Eterno, están sufriendo debido a las consecuencias de las enfermedades, los problemas o alguna prueba difícil que esté atravesando. Te pedimos por favor que seas con cada uno de ellos, ayudándoles a mantenerse firmes y fuertes para salir airosos
en medio de sus sufrimientos. Nos ponemos en tus manos, Padre eterno. Tú conoces nuestros pensamientos, conoces a quienes están pasando por estas dificultades. Los ponemos en tus manos, oh Dios Santo, confiando que harás conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, nos da muchísimo gusto hacer esta transmisión una vez más y estamos muy agradecidos por la compañía de cada uno de ustedes. Confiamos en el Señor de que las cosas que vamos a compartir sean pues para nuestra edificación, para nuestro fortalecimiento espiritual. Como hacemos en estas transmisiones, vamos a mostrar el texto bíblico que estamos estudiando con la intención de que nos sea de mucha ayuda mientras avanzamos en nuestro estudio. Así que vamos para allá. Construyendo un mejor yo es el tema de nuestro estudio bíblico en esta sesión de A Tiempo y Fuera de Tiempo. Construyendo un mejor yo. Estamos en la lección número 3 ya. Y gracias a Dios estamos aprendiendo algunas cosas importantísimas en este interesante capítulo de Hebreos capítulo 3, ¿no? Hebreos capítulo 3, 1 al 19 es nuestro texto de estudio. Estamos en los primeros 6 versículos y una de las cosas que hemos venido mencionando en las 2 lecciones anteriores es que para perseverar, para seguir adelante, para seguir corriendo la carrera, para avanzar en nuestro crecimiento espiritual, para seguir adelante en nuestra labor, en nuestra tarea, en nuestra carrera de construir un mejor yo, una mejor versión de nosotros, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la guía, de la dirección de Dios, necesitamos necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. ¿Ok? Como nos dice el verso 1, considerad. Y hemos estado examinando 3 cosas acerca de Jesús. Hemos hecho mención de que Jesús es el apóstol de Dios, el enviado de Dios, nuestro sumo sacerdote y también el Mesías o el Mashiach en hebreo, ¿no? El Christos en griego, el ungido de Dios, a quien el Señor ha elegido, obviamente, para ser nuestro Salvador, para ser nuestro sumo sacerdote, como lo vamos a ver también ahora, como el mediador entre Él y los hombres. ¿Ok? Entonces vamos a examinar las otras 2 referencias que se hacen acerca de Jesús en esta porción del capítulo 3 de Hebreos. Dice el verso 1, ahí lo tenemos subrayado, aquí en esta parte final, Cristo Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿No? Aquí el autor lo que hace es fusionar esta imagen que tienen los judíos acerca del Mesías, ¿no? De aquel que el Señor va a enviar para restaurar el reino de Israel como había sido prometido en el Antiguo Testamento, aunque por supuesto esta restauración es una restauración espiritual, la restauración de la casa de Israel, del reino de Israel, tendría que ver con el corazón, con el espíritu, y no tanto con la gloria terrenal del reino de David, ¿no es cierto? O de una expansión de territorio físico, o una expansión de fronteras,
la promesa que Dios ha hecho sobre la restauración de Israel, la cual será el resultado del trabajo del ungido, del Mesías, tendría que ver con el corazón, con el alma. Esto lo entenderían gracias a la predicación del Evangelio del Reino hecho por parte del Señor y también, por supuesto, por medio de la predicación de los apóstoles. La gente comprendería, inicialmente hablando de la nación de Israel, que el propósito de enviar al ungido era de que su presencia y su misión afectaran el alma, el corazón de los oyentes del pueblo de Dios. Bien, entonces aquí hay una fusión de esa terminología Mesías o Christos con Jesús, ¿no? Jesús o Yeshua, ¿no? Que pues significa Salvador, Salvador. Entonces, si estamos interesados, si estamos pensando seriamente y constantemente en la necesidad nuestra de construir un mejor yo, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra atención, mirar seriamente quién es Jesús. ¿Ok? Y en este caso, Jesús es nuestro único Salvador Jesucristo. Muy bien. Vamos a relacionar esta declaración que hace el escritor de Hebreos aquí en el verso 1 con otros versos en los que específicamente se nos enfatiza la idea, ¿no?, de la misión, del propósito de Dios de enviar al Mesías. Muy bien. En Mateo 1:21, por ejemplo, en las palabras del ángel, dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús. ¿Ok? ¿Y por qué? Dice el texto, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. ¿Ok? Entonces, es claro que el propósito de la vida de Jesús queda ya manifestado, queda ya expuesto, incluso a través de su mismo nombre. Su nombre será llamado Jesús, pues Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? En Juan 4:24 el texto nos dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vemos cómo se fusionan aquí ambos conceptos, ¿no? El concepto de Salvador y el concepto de Cristo o ungido. Bien, ¿quién sería el elegido por Dios según la mentalidad de los judíos? ¿Quién sería el elegido, el ungido, el Mesías elegido por el Señor? Tendría una misión salvadora, ¿ok? Una misión salvadora. Y por supuesto que el entendimiento que desarrollan estos samaritanos debido a la información que la mujer samaritana, después de haber conversado con Jesús, les comparte a ellos, es justamente eso, que este Jesús, quien habló con esta señora junto al pozo, es el Salvador, el Salvador. Pero es interesante que la declaración que hacen ellos, o la declaración que registra Juan de ellos, es que no es Salvador solamente de
la nación judía o de los judíos, sino también de los samaritanos, ¿ok? Y del mundo entero. Ese Jesús con quien habló la mujer samaritana junto al pozo, concluyen los demás samaritanos que es el Salvador del mundo, que es el Mesías, que tanto habían estado esperando. Y no solamente los judíos, sino también los samaritanos, ¿no? Pues los samaritanos eh, compartían también esa misma esperanza, ¿ok? Al menos los más piadosos, los más temerosos de Dios. Muy bien. Hechos capítulo 5, verso 31 nos dice, a este, ¿quién es este? Bueno, el verso 30 nos dice que el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿Ok? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Así que es imposible no poder identificar a este Jesús. En realidad Jesús es un nombre común en la época, ¿no? Pero este Jesús hace la diferencia por su misión, por su carácter, por su ejemplo de vida y por su eh, entrega, ¿no? Por su entrega en pro de el bienestar espiritual de la gente. Y el texto dice, levantó a Jesús, Dios, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A Jesús, dice el texto, Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Ok? Como príncipe y salvador. Otra vez, dos expresiones que eran muy, muy familiares para los judíos, expresiones claramente expresadas a través de los profetas. ¿Ok? Príncipe obviamente es una palabra que hace referencia a su identidad como descendiente de David, ¿no? A su identidad como parte de la realeza. Es un descendiente de la tribu de Judá y por lo tanto le corresponde el cetro, ¿no? El trono de Judá, el trono de David. Es rey, es rey. Y además es Salvador, ¿ok? El Salvador. Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador, ¿ok? Para que por medio de pues su sacrificio, de su muerte, sepultura y resurrección, sea capaz, pueda darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así que lo veíamos al Señor Jesús, por ejemplo, durante su ministerio, abiertamente perdonando pecados, ¿no? Presencial y físicamente, Él tenía la autoridad y el poder para hacer eso porque Dios le había conferido tal autoridad. Pero después de su muerte, sepultura y resurrección, las instrucciones del Señor fueron, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Correcto? En Marcos, eso está en Mateo 28, 18 al 20. Y en Marcos 16, 15 al 16, otra versión de la comisión es, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, este Jesús, que es por derecho príncipe de Israel, que le corresponde el trono de la casa de David, porque es descendiente de la tribu de la cual descienden los reyes, es además el Salvador, ¿ok? El Salvador, y tiene el poder y tiene la capacidad para darle al pueblo de Dios eh, el arrepentimiento y el perdón, ¿ok? Obviamente por medio de su obediencia. Más adelante, en el verso 30 y... A ver.
más adelante. Aquí está. Dice el verso 42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, los apóstoles, quienes estaban convencidos de quién era Jesús, cuál fue su misión y qué es lo que Él le ofrece, no solamente a la casa de Israel, sino al mundo entero, pero obviamente sabemos que el trabajo, el ministerio de los apóstoles estaba enfocado en la casa de Israel, se mantenían firmes, continuaban asiduos al trabajo que se les había asignado. El verso 42 dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Porque obviamente Jesucristo es el ungido, el escogido del Señor para salvar a la casa de Israel y a todas las naciones. Muy bien. Entonces, en nuestra mente estamos haciendo diferentes cuadros mentales, diferentes imágenes mentales acerca de quién es Jesús. Es el enviado, el ungido de Dios, el apóstol de Dios, es el sumo sacerdote, es el Mesías, pero también es el Salvador, nuestro Salvador. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos en Jesús, tenemos que pensar en alguien a quien a Dios ha autorizado, a quien Dios ha delegado, le ha dado la autoridad, el poder para ayudarnos a lidiar con nuestros pecados, ayudarnos a obtener el perdón, ayudarnos a obtener la reconciliación con Dios. Él es el único capaz de ayudarnos realmente con nuestra salvación. En Hechos 13:23 dice, Hechos 13:22 y 23 vamos a leer. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y dice el verso 23, de la descendencia de es decir, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Qué hermosas palabras, qué hermosas palabras. El apóstol Pablo está haciendo aquí un sermón, una predicación, ¿ok? Y está diciéndole a sus oyentes que un descendiente de David, por ende, alguien de la clase real, por ende, el rey, un rey, hablando de Jesús, conforme a la promesa, porque eso era parte del plan de Dios. ¿Ok? Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, no hay dudas respecto a la misión, respecto a la tarea para la cual Jesús fue elegido. ¿Ok? Salvador, salvar a Israel. En Filipenses capítulo 3, perdón, en Efesios, primero, Efesios 5:23 nos dice, porque él es marido, porque el marido es cabeza de la mujer, perdón. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Ok? Jesús es el Salvador. Jesús es el Salvador. Y en este verso, el apóstol Pablo dice que es el Salvador de la iglesia. Decíamos que el Señor Jesús fue enviado con la misión de salvar a la casa de Israel y, como hemos visto también, salvar al mundo entero. ¿Ok? Empezaría por la casa de Israel, pero esa salvación se extendería conforme a la promesa. ¿Se acuerdan? La promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3.
¿no? Le promete una descendencia, una gran nación, como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Y para esta nación una tierra, ¿no es cierto? Lo cual sería Canaán, y que en su descendencia o en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Ok? De Abraham nacen los israelitas, los hebreos, ¿no? Se forjan en Egipto, se convierten en una gran nación y finalmente son llevados bajo el liderazgo de Moisés y Josué a la tierra prometida, ¿no? Y finalmente se establecen en Canaán. Entonces Dios cumple esas dos primeras promesas directamente en conexión con la descendencia física de Abraham, ¿cierto? Pueblo de Dios, el pueblo de Israel en Canaán. Pero está una promesa pendiente, la promesa de bendecir a todas las familias de la tierra. Y esta promesa se va a cumplir por medio de un descendiente de Abraham, por supuesto, y de David específicamente, de la clase de los reyes. Bien, finalmente ese Jesús es anunciado a María. Jesús es anunciado que nacerá, ¿no? De ese vientre virgen, de una forma milagrosa. Y entonces es acerca de ese Jesús de quien nos cuentan los evangelios, quien vivió, ¿no? Cumpliendo una misión y murió y fue levantado de la tumba y está sentado a la diestra de Dios como parte del cumplimiento de esa promesa. Todos aquellos que depositan su fe en Jesús como Salvador y hacen lo que Él ha dicho que se tiene que hacer para convertirnos en discípulos suyos, para salvarnos, automáticamente se hace parte de la iglesia del Señor. Si vamos rápidamente a Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro está predicando ahí a una multitud de judíos en una fiesta llamada Pentecostés, como seguramente ustedes lo saben, y hay una gran multitud de personas. Se asegura de presentar todos los argumentos necesarios para persuadir, para transmitir el evangelio a los oyentes. Y en el verso 36 declara lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, cuyo nombre significa Salvador, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya examinamos en nuestra clase anterior estos dos términos, que el escritor de Hebreos los enfatiza y nos dice que tenemos que considerar. Que Jesús es el ungido, ¿no es cierto? Y por supuesto también aquel que tiene toda la autoridad impuesta. Cuando Pedro hace esta declaración acerca de Jesús, en el verso 37 dice: se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Bien, la gente al escuchar el mensaje y esta declaración conclusoria acerca de Jesús, ellos dicen: algo tenemos que hacer. ¿Qué es, Pedro? ¿Qué tenemos que hacer? Dice Pedro en respuesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos la respuesta de Pedro sobre qué es lo que se tiene que hacer una vez que una persona ha escuchado el mensaje del Evangelio. Una vez que la persona ha escuchado la buena noticia acerca de Jesús, acerca de su misión, acerca de su propósito. Y entonces, seguimos la lectura en el verso 40. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos. ¿Qué les exhortaba Pedro? Con más palabras:
sed salvos, sálvense de esta perversa generación. Entonces, evidentemente, la declaración que ha hecho Pedro sobre lo que se tiene que hacer de arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados está interconectada con la salvación. El perdón de pecados es otra forma de describir o de referirse a la salvación que por medio de Jesucristo está disponible para la casa de Israel, pero también para todos aquellos que escuchen ese mismo mensaje. El verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra, los que recibieron su palabra. ¿Qué significa recibir su palabra? En este caso, la palabra de Pedro, ¿no? Pedro es el que está exponiendo. Significa los que la han creído y están en la disposición de hacer caso, de obedecer. Los que recibieron su palabra, ¿qué dice el texto? Fueron bautizados, porque el bautismo, a diferencia de las predicaciones de algunos grupos evangélicos, algunos grupos pentecostales, algunos grupos religiosos en general, el bautismo es parte de ese paquete que el Señor ha preparado para proveer salvación, para proveer perdón de pecados. A diferencia de lo que se predica afuera en el mundo religioso, el bautismo es fundamental, es necesario. Siguiendo las instrucciones de los apóstoles, tras la predicación del Evangelio, es necesario para que la persona obtenga el perdón de sus pecados. Como dijera el Señor Jesús en Mateo 28, 18 al 20, para convertirse en discípulo de Cristo. Como dijera en Marcos 16, 15 y 16, para ser salvo. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron, ¿ok? Ese mismo día, como 3,000 personas. Muy bien. ¿A dónde se añadieron? Es una interesante pregunta. Bueno, dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día. El Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Ok? Los que son bautizados y obtienen el perdón de sus pecados son añadidos por el predicador, por el pastor, por el maestro, por el evangelista. No, son añadidos por el Señor. ¿A dónde? A la iglesia. A la iglesia. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué interesante. Los que van a salvarse son aquellos que han sido añadidos por el Señor después de haber obedecido, después de haber creído, después de haberse arrepentido y de haber obedecido en el bautismo, son añadidos por el Señor a la iglesia. Y es por esa razón que el apóstol Pablo en Efesios 5:23 declara, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Porque Cristo es quien dirige, quien gobierna la iglesia. ¿Ok? Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, la iglesia está conformada por todos aquellos que han creído en Cristo, que se han arrepentido, que han confesado su fe en Él y se han sumergido en las aguas bautismales, obteniendo así el perdón de sus pecados, obteniendo así la salvación que solo se puede obtener por medio de Jesús. Y son hechos parte de la iglesia por Él mismo, ¿no? Preparándolos, poniéndolos en una esfera en la que la salvación está asegurada. Por supuesto que como parte de la iglesia, los cristianos, quienes se saben salvados, reconciliados con Dios, día con día van a hacer lo necesario para asegurar la salvación eterna, ¿no? Porque finalmente el plan de Dios no es que estemos cómodos, tranquilos,
en este mundo, para este mundo. Nuestra reconciliación con Dios tiene por propósito, tiene por objeto alcanzar la vida eterna, como bien el Señor Jesucristo también lo ha expresado. En Juan 3:16, nos dice pues de que tanto nos ha amado Dios que envió a su Hijo al mundo, ¿no? Para que el mundo sea salvo y no se pierda, sino que tenga vida eterna, parafraseando, ¿no? Entonces, la vida eterna está asegurada por parte de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo para todos aquellos que hacen lo que Él como Salvador indica que se tiene que hacer. Muy bien. Entonces, somos salvados de nuestros pecados, recibimos el perdón de nuestros pecados en nuestra obediencia inicial al plan de salvación, pero entramos a la esfera de los salvados y caminamos junto con ellos rumbo hacia esa salvación eterna, esa redención eterna. ¿Ok? Por lo tanto, el construir un mejor yo se convierte en un compromiso, en una labor eh, en la que todos aquellos que son parte de la iglesia se esfuerzan por cumplir a cabalidad. Ese cambio constante de su vida espiritual se convierte en una meta, en un desafío constante, ¿no? Para alcanzar. El apóstol Pablo nos propone, nos presenta en el capítulo 4 un gran desafío. ¿Ok? Dice, empezando en el verso 11, Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos. Estos que han obedecido inicialmente en la fe, arrepentimiento, confesión y bautismo y han obtenido el perdón de sus pecados, se tienen que perfeccionar, se tienen que pulir, tienen que madurar, tienen que crecer, se tienen que desarrollar para que con esa madurez, con ese crecimiento espiritual, puedan aportar, puedan ayudar en la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Es decir, que la iglesia del Señor, conformada por un cuerpo de personas creyentes salvados, es un cuerpo que se tiene que fortalecer, se tiene que edificar, se tiene que construir, se tiene que expandir. En ese objetivo, el verso 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dice el texto aquí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el desafío sano y santo, podríamos decir, que el apóstol Pablo, inspirado, nos propone a los cristianos, es alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso no se puede lograr si nos conformamos con lo que somos. Eso no lo podemos alcanzar si nos sentimos satisfechos con cierta estatura que ya hemos alcanzado en el cristianismo. Tenemos que seguir adelante en nuestro crecimiento espiritual, conscientes de que lo que hemos logrado es bueno, está bien, Dios lo reconoce y lo acepta, pero que todavía podemos ser capaces de crecer un poco más. Y cuando alcancemos ese poco más que creíamos ser capaces de alcanzar, nos daremos cuenta de que todavía somos capaces de crecer un poco más, porque aún no alcanzamos la estatura de la plenitud de Cristo, no alcanzamos la medida que debemos de alcanzar. Entonces, alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo se convierte en nuestro objetivo mientras vivimos en este mundo.
Es otra forma de decir que vamos en pro de una construcción de una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, mire cómo esta imagen que tenemos acerca de Jesús como Salvador se expande, ¿no?, en relación a nuestra vida eh, que ha sido afectada justamente por ese Salvador Jesucristo. Muy bien. En 2 Timoteo 1:10 nos dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Ok? En el verso 9 dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, manifestada ahora por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Estamos haciendo referencia a otros pasajes en los que se sigue enfatizando esa verdad inherente en Jesús como Salvador. Bien. Entonces, con estos versos creo que hay muchos otros versos más que podemos abordar. Creo que con estos versos es suficiente para mantener en nuestra mente esa imagen constante de Jesús como nuestro Salvador, nuestro único Salvador. No hay más. ¿Ok? El único Salvador que está disponible para lograr la salvación, la reconciliación entre Dios y los hombres es Jesucristo. Nada ni nadie más que Él. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Ok? Y obviamente por medio de Jesús. Muy bien. Entonces vamos a regresar a Hebreos 3, pero vamos a ir al verso 6 ahora. Y el siguiente cuadro, la siguiente imagen que vamos a pintar es la de Jesús o la de Jesucristo como el Hijo de Dios. El verso 6 de Hebreos 3 nos dice, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Muy bien. La otra cosa que se nos dice acerca de Jesús es que es hijo. ¿Ok? Hijo. Obviamente el Hijo de Dios. ¿Ok? El Hijo de Dios. Retrocediendo un poquito en el capítulo 1, en el verso, vamos a leer verso 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, su Hijo, el Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien, entonces el escritor de Hebreos hace un énfasis en la identidad de aquel por medio de quien Dios nos habla hoy. Y dice que es por medio de su Hijo. Bien, continuamos unos versos más adelante. Empezando en el verso 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Es una pregunta retórica cuya respuesta es a ninguno. ¿Ok? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios estas palabras? A ninguno. Ese hijo de quien el Salmo hace referencia es en cumplimiento Jesús. ¿Okay?
es en cumplimiento Jesús. El salmo que estamos citando ahí es el Salmo 2, el Salmo 2, verso 7, considerado un salmo real. ¿Ok? El Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo seré el padre y él será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles no son adorados. Ellos no aceptan adoración. Quien merece y recibe toda la adoración es el primogénito, ¿no? El Hijo de Dios, a quien los ángeles deben de adorar, por el contrario. En el verso 8 dice, continuando en el verso 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Más del Hijo dice, más del Hijo, de su Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría y más que tus compañeros. Más del Hijo dice. Entonces, estos primeros versículos del capítulo 1 son claves para enlazarlos con la declaración que encontramos en el verso 6. Ese hijo del quien se ha hablado en el capítulo 1 es Jesús, ¿ok? Es Jesús, de quien ya hemos visto que se le ha atribuido a su identidad el apostolado, el sumo sacerdocio, el mesianato y la misión salvadora. Y que finalmente el escritor de Hebreos enfatiza ahora su identidad, su naturaleza como el Hijo de Dios. La expresión Hijo de Dios o la expresión Hijo de tiene por propósito destacar la identidad, su esencia, su naturaleza en relación con Dios. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que Jesús es divino, de que Jesús comparte la naturaleza divina con Dios. Vamos a leer rápidamente algunos textos porque el tiempo ya se nos está venciendo. Y dice en el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! El unigénito Hijo. Estamos hablando, por supuesto, de Jesús, ¿ok? De aquel que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y que el Verbo era Dios. Y en el verso 14 nos dice, y que ese Verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Aquel de quien Juan declaró, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Ok? Es decir, cuya presencia existía incluso antes de la creación del mundo mismo. Pues bien, el verso 18 dice, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Recordemos que Juan escribe su libro alrededor del año 94-96 después de Cristo. Entonces, para este momento ya se ha dado lo de la resurrección y la ascensión, ¿no es cierto? Eso sucede más o menos alrededor o en torno al año 33 después de Cristo. Entonces, evidentemente, el registro que hace Juan respecto al lugar donde está el Señor Jesús es el cielo, ¿no es cierto? Ya ascendido. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre y está sentado a la diestra de Dios, le ha dado a conocer. Pero otra vez, lo que se destaca aquí es su identidad, su naturaleza como hijo, ¿no? Es divino, completamente divino. Romanos 1, 3 y 4
Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ya Jesús era conocido previamente como el Hijo de Dios. ¿Ok? Y durante su ministerio también era conocido como el Hijo de Dios. Pero Pablo nos dice aquí que fue declarado Hijo de Dios con poder. Por medio de la resurrección, ¿no? Se confirma su identidad, como Hijo de Dios, como divino, dice ahí en el verso 4. Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Muy bien. Entonces, otra vez ahí, ¿no? La declaración acerca de quién es Jesús. Y Jesús es, por supuesto, el Hijo de Dios divino. Bien. Tenemos otros textos más, como por ejemplo Romanos 5:10, Romanos 8:32, Colosenses 1:13, Primera de Tesalonicenses 1:10. Textos que enfatizan esa identidad de Jesús como el Hijo de Dios y por lo tanto como divino. Entonces, estamos remarcablemente bendecidos por tener a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Con esto, mis hermanos, hemos observado claramente, hemos considerado, como nos indica Hebreos capítulo 3, verso 1, hemos considerado quién es nuestro Jesús, quién es Jesús. Y estos cuadros que tenemos acerca de Él, estas imágenes mentales que tenemos acerca de Él, tienen que hacer la diferencia en relación a nuestras convicciones, en relación a nuestra fe. ¿Ok? No estamos siguiendo a uno más de los tantos. ¿Ok? Estamos siguiendo al único, al verdadero, al Salvador, al sumo sacerdote, al Hijo de Dios. No hay más fuera de Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien los hombres puedan ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Estoy convencido de que estas imágenes acerca de Jesús, estos atributos, estas características que destaca el escritor de Hebreos, tienen que causarnos a nosotros una impresión tal que nos mantengan aferrados con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras energías a Él, sin dudas ni murmuraciones. Entonces, en esta sección, con estas declaraciones acerca de Jesús, el oyente, el lector, no tiene más que sobreponerse a las tentaciones y perseverar, sobreponerse a las insinuaciones, en este caso del judaísmo, para retroceder, dejando al Señor Jesús a un lado. El cristiano en el contexto tiene que mantenerse firme y constante en cuanto a sus convicciones, en cuanto a su fe. ¿Ok? Tiene que perseverar, tiene que confiar, tiene que depender del Señor Jesucristo. Pues Él es, recapitulamos, el apóstol de Dios, el sumo sacerdote, el ungido, el Cristo, el Salvador y el Hijo de Dios. Bien. Esto debe entonces impresionarnos. La identidad de Jesús descrita aquí en estos textos, debe impresionarnos y con ello pues confiar en la ayuda que Él ofrece como nuestro intercesor, como nuestro amigo. Hebreos 2:18 nos dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Hebreos 4:15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, cada vez, por ejemplo, que tú oras, cada vez que tú pides, cada vez que tú clamas por perdón, para agradecer, para alabar, para pedir sanación, estás accediendo a la misma presencia de Dios gracias a la tarea ardua de Jesús, el Hijo de Dios, de Jesús el ungido, el Mesías, de Jesús el Salvador, de Jesús tu sumo sacerdote. Ahí en la misma presencia de Dios. Puedes estar completamente seguro de que tus oraciones son escuchadas por quién es Jesús, por lo que Él está haciendo ahora mismo y por que no va a decepcionarnos, no va a incumplir su palabra. Estimados hermanos, en nuestra próxima conversación, en nuestra próxima clase, seguiremos desarrollando el estudio del libro de Hebreos, ¿ok? En nuestro afán de construir, de seguir construyendo un mejor yo. Y para ello hablaremos de que necesitamos, además de poner nuestra mirada en Jesús o de considerar a Jesús, tenemos que mantener vivas nuestras esperanzas. Entonces, prepárense para la próxima clase que viene el próximo jueves en A Tiempo y Fuera de Tiempo. Mantener vivas nuestras esperanzas nos van a ayudar también a construir un mejor yo, en base a Hebreos capítulo 3. Déjenme decirles que ha sido una bendición para mí compartir este tiempo con todos ustedes. Gracias al Señor, gracias a Dios que nos ha permitido entrar a sus hogares a través de estos medios virtuales, confiando en que esta información, estas lecciones te animen, te fortalezcan, te estimulen a seguir perseverante y a seguir construyendo una mejor versión de ti. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos en una próxima edición de A Tiempo y Fuera de Tiempo. Tengan todos un muy buen día. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. A tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios para ti. Un programa en el que la palabra de Dios es proclamada, presentándote una variedad de temas doctrinales, morales, alentadores y devocionales para la edificación del espíritu y para fortalecer tu relación con Dios.